Profecías cumpliéndose. El maligno asalta a la Iglesia a través del falso profeta. Profecía del Apocalipsis. La caída de la Iglesia y el enigma del falso profeta revelándose. Estamos en un tiempo que precede al final de la historia, que la propia Virgen María llamó final de los tiempos en las apariciones de Garabandal. Será cuando Jesucristo hará una intervención decisiva en la tierra para que la gente vuelva a Dios. Habrá una tribulación y una gran batalla, y luego habrá un periodo de paz. Todo esto está descrito en el libro del Apocalipsis en los capítulos 12 y 13. Y allí muestra cómo será el ataque del maligno a la Iglesia que creó Dios, cómo la tomará por un tiempo quedando solo un remanente fiel, y cómo esa Iglesia servirá por un breve lapso al poder político de turno. Y junto con esto que dice la Biblia, hay visiones y profecías de personajes reconocidos por nuestra fe y nada marginales, que han tenido visiones sobre cómo surgirá una Iglesia desde la cúspide del Vaticano. Aquí hablaremos de esto que es políticamente incorrecto, pero que nos fue dado a conocer por el cielo, para que tratemos de evitarlo con nuestra oración, o por lo menos para que se abrevie en el tiempo o sea más benigno. El libro del Apocalipsis narra específicamente el drama del final de los tiempos, el periodo que vivimos ahora. Allí aparecen el dragón y dos bestias, que representan las fuerzas malignas que se oponen a Dios y a su pueblo. El dragón es el símbolo de Satanás, el adversario de Dios. En Apocalipsis 12, el dragón es descrito como una serpiente antigua que fue derrotada por el arcángel Miguel en el cielo. Sin embargo, el dragón no fue completamente derrotado y continuó tratando de destruir a la Iglesia de Cristo en la tierra. El dragón representa el poder espiritual de Satanás en la tierra, mientras que las dos bestias representan el poder político y religioso que usa Satanás para oponerse a Dios. Las dos bestias son entonces manifestaciones del poder del dragón en el mundo. En Apocalipsis 13, la bestia del mar surge del dragón, y la bestia de la tierra es controlada por el dragón. Esto sugiere que las dos bestias son instrumentos del dragón en su oposición a Dios. La primera bestia que sale del mar es un símbolo de un poder político que se opone a Dios. Está descrita en Apocalipsis 13:1 como una criatura de color rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos, que tiene poder sobre la tierra. Se le permite hablar palabras blasfemas y engañar a las personas para que lo adoren. Y la segunda bestia es un símbolo del poder religioso que se opone a Dios. En Apocalipsis 13:11 es descrita como una criatura con 2 cuernos como de cordero. Dice: otra bestia subió de la tierra, tenía 2 cuernos como los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ella ejerció ante sus ojos todo el poder de la primera bestia. Ella hizo que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia. O sea que obliga a las personas a adorar a la bestia del mar. O sea que el poder religioso obliga a adorar al poder político. Los 2 cuernos indican un sacerdocio que parece un siervo de Cristo, el verdadero Cordero, pero que es un siervo de Satanás, el dragón. Esta bestia representa la masonería eclesiástica que ha penetrado en el interior del templo. Su objetivo es derrotar a la Iglesia desde adentro. En el Apocalipsis, ella logra crear una iglesia falsa por un corto tiempo. Se operacionaliza a través de un líder pseudo-religioso, de una anti-iglesia que promueve la gran apostasía desde arriba, a través de graves herejías y sacrilegios, a quien usualmente llamamos el falso profeta. Usa el poder religioso por apoyar el poder global del anticristo de turno y llevar a que los hombres lo veneren. El arzobispo Fulton Sheen habló sobre la venida de una contraiglesia, que decía tendrá todas las notas y características de la iglesia, pero al revés, y vacía de su contenido divino. Habrá un cuerpo místico del anticristo que se parecerá en todos sus aspectos externos al cuerpo místico de Cristo. Y por lo tanto, una antiiglesia requiere necesariamente de un antipapa a la cabeza,
que es el falso profeta del Apocalipsis, la segunda bestia, la de la masonería eclesiástica, que quiere seducir a los hombres a aceptar una nueva religión sin cruz, una liturgia sin más allá y una religión para destruir la religión. Y la beata Ana Catalina Emmerich tuvo una visión del surgimiento de la antiiglesia. Vio cómo otra iglesia oscura surgía de Roma. La vio crecer, vio muchos herejes de todos los rangos yendo allí, y vio cuán malas serían las consecuencias de esta iglesia trasera. Y recordemos también la célebre profecía de la Salet, aparición de 1846, aprobada por la Iglesia, que dice que Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del Anticristo. Como complemento de esto existe una profecía de San Francisco de Asís, no políticamente correcta, que habla de la aparición de un antipapa apóstata en el tiempo de la tribulación. Alguien elegido no canónicamente provocará con astucia de su error la perdición de muchos, y entonces se multiplicarán los escándalos y nuestra religión será dividida. Y en nuestro tiempo el Padre Pío, un hijo espiritual de San Francisco de Asís, confió a su hijo espiritual, el célebre exorcista Gabriel Amorth, que Satanás ha entrado en el seno de la Iglesia y en poco tiempo reinará sobre una iglesia falsa. Don Gabriel Amorth dijo que había dos temas recurrentes e interrelacionados en el Padre Pío: la gran apostasía de la Iglesia desde su cumbre y la introducción del diablo a la cabeza de la Iglesia a través de un papa bajo el control de Satanás. Es más, el Padre Pío le dijo al Padre Amorth que el tercer secreto se trataba de la apostasía y de un papa bajo el control de Satanás. Esto es tan aterrador que ahora se puede comprender la razón por la que Juan XXIII y los papas subsiguientes no revelaron esa parte del tercer secreto de Fátima. Y hay un texto manuscrito sobre el tercer secreto de Fátima que circula desde hace varias décadas, con la caligrafía comprobada por un calígrafo profesional como compatible con la letra de Sor Lucía de Fátima, que dice concretamente: Nuestra Señora nos mostró una visión de un individuo que describe como el Santo Padre frente a una multitud que lo alababa. Pero había una diferencia con un verdadero Santo Padre: la mirada del diablo. Este tenía la mirada del mal. Luego, después de unos momentos, vimos al mismo Papa entrando a una iglesia, pero esta iglesia era la iglesia del infierno. No hay manera de describir la fealdad de este lugar. Parecía una fortaleza hecha de cemento gris, con ángulos rotos y ojos como ventanas. Tenía un pico en el techo del edificio. Entonces miramos Nuestra Señora, que nos dijo: vosotros habéis visto la apostasía en la iglesia. Esta carta puede ser abierta por el Santo Padre, pero debe ser anunciada después de Pío XII y antes de 1960. No es políticamente correcto todo esto que hemos hablado, pero no podemos cerrar los ojos ante la evidencia. El Apocalipsis profetiza un falso profeta en el lugar más alto de la Iglesia. Diversos místicos han tenido visiones y mensajes de eso, ya para nuestro tiempo, y la realidad nos está indicando que una fuerte apostasía recorre el pueblo de Dios.